En el circuito mostrado hay el valor del voltaje 6A, o sea, me está pidiendo el voltaje que aparece en esta fuente de 6 amperes. Lo primero que me puedo preguntar siempre en este tipo de problemas es cómo lo voy a resolver. Puedo utilizar leyes básicas, Ohm y Kirchhoff, o puedo utilizar métodos de solución, o de repente algún equivalente de Thevenin o de Norton. Por lo pronto veo que va a quedar descartado utilizar el método de corriente de mallas, porque hay demasiadas mallas y también porque hay demasiadas fuentes de corriente y no me convienen las fuentes de corriente. En el método de corriente de mallas lo que me conviene son las fuentes de tensión. En este caso hay varias fuentes de tensión, pero me doy cuenta que si las utilizo voy a tener que resolver varias mallas, ¿no? Una malla por acá, de repente una super malla por acá y así, y se va a complicar demasiado. Pero también debemos recordar que existe otro método de solución, que es el método de potenciales de nodo. Y es recomendable utilizar el método de potenciales de nodo cuando tenemos bastantes fuentes de corriente. Y justamente aquí tenemos varias fuentes de corriente. Además, estas fuentes de corriente, te das cuenta que algunas de ellas están en paralelo con las resistencias y eso me conviene cuando yo aplico el método de potenciales de nodo. Entonces, teniendo eso en cuenta, ya sabemos que el método que me conviene utilizar en este caso es el método de potenciales de nodo. Pero la pregunta que surge es ¿cuál va a ser mi nodo de referencia? Porque en este caso, si te das cuenta, podemos utilizar 3 nodos de referencia, no, inclusive 4. Puede ser el nodo que está arriba, la referencia, el nodo que está aquí, la referencia, el nodo que está aquí abajo, la referencia, o si deseas, este nodo también la referencia, o este nodo la referencia, dado que todos esos nodos están conectados a varios elementos. En la mayoría de problemas que hemos resuelto hasta ahora, y también para las PCs, nos hemos dado cuenta que siempre el nodo aparece colocado en la parte baja. Entonces aquí también de repente podemos hacer lo mismo. Supongamos que este nodo tiene potencial 0. Entonces, como este nodo no lo conozco, le puedo colocar potencial 1. Este nodo tampoco lo conozco, potencial 2, perdón. Y este nodo tampoco lo conozco, potencial 3. El problema surge en que voy a tener demasiadas incógnitas y además que van a aparecer cantidades que no voy a conocer, como por ejemplo la corriente por acá. Al comienzo no la voy a conocer y sería una incógnita más, o la corriente por acá, otra incógnita más, si yo analizo estos nodos. Lo que te quiero decir con eso es que estos nodos no me conviene analizarlos. En el mejor de los casos me convendría conocer estos potenciales. Y para conocer estos potenciales te puedes dar cuenta que lo que te conviene es tomar como referencia el nodo de arriba. De esa forma aprovechamos estas fuentes de tensión. Entonces vamos a elegir como el nodo de referencia este nodo de arriba. Como te das cuenta hay que tener mucho cuidado al momento de elegir los nodos y ver qué cosa me conviene. Este es mi nodo de referencia, 0 voltios. De tal forma que este potencial de aquí lo conozco porque esta fuente tiene 2 voltios y la diferencia entre lo que está aquí arriba, donde está el más, y lo que está aquí abajo, donde está el menos, debe darme 2 voltios. O sea que esta cosita debe ser menos 2 voltios. De esa forma 0 menos 2 voltios me da 2 voltios. De la misma forma podemos analizar esta fuente y ya tenemos esta tensión. Menos 10 voltios, ¿cierto? Fíjate que arriba está el más, por eso aparece aquí con un menos esta parte, ¿no? 0 menos 10 voltios me da esto, igual acá. Arriba está el más, que es 0, y aquí debe estar entonces menos 4 voltios. Y te das cuenta que el problema básicamente ya salió, porque lo que me está pidiendo aquí es la diferencia de potencial que aparece entre el punto A y el punto B, que es justamente el voltaje de este elemento de 6 amperes, de esta fuente de corriente. O sea, va a ser potencial en A menos potencial en B. Pero el potencial en A ya lo tengo porque se supone que este puntito está a menos 4 voltios. Menos 4 voltios. Solamente me faltaría hallar el potencial en B, que corresponde a este nodo. Y como te das cuenta, solamente debemos analizar ese nodo y ya tendríamos la respuesta, porque fíjate que todos los demás nodos adyacentes a él se conoce su tensión, menos 2, menos 10 y menos 4. Por lo tanto, solamente nos queda analizar este nodo de aquí. Indicamos por aquí entonces en el nodo B. Muy bien, vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, pero en la variante que hemos visto cuando vimos la parte teórica del método de potenciales de nodo. Primero vamos a analizar las fuentes de corriente que ingresan o salen del nodo.
Si la corriente ingresa al nodo se suma y si sale se resta. En este caso vemos que hay una fuente de 3 amperes que ingresa al nodo, por lo tanto estaría sumando 3. Tenemos una fuente de 7 amperes que ingresa, también estaría sumando 7. Y una fuente de 6 amperes que también está ingresando, estaría sumando 6. Y ahora comenzamos. El nodo que estoy analizando es el nodo de potencial B. Colocamos aquí potencial B y lo multiplicamos por la suma de las inversas de las resistencias adyacentes al nodo B. En este caso este es el nodo B, adyacente a la resistencia 2 ohm, o sea va a ser 1 entre 2, más otra resistencia adyacente, esta de acá también de 2 ohm, 1 entre 2, listo. Y ahora restamos el potencial de los nodos adyacentes. A este nodo adyacente, a este nodo B, su adyacente es este de menos 2. Colocamos entonces su potencial menos 2 y multiplicamos por la resistencia entre el nodo que estoy analizando, que en este caso es B, y el nodo adyacente que estoy viendo que es menos 2. Entre ellos dos la resistencia es 2 ohm. Entonces multiplicamos por la inversa, recuerda. Y así queda ese término. Luego vamos con este de aquí de menos 4. Ese nodo es menos el potencial de ese nodo, multiplicado por la resistencia que está entre ese nodo y el nodo que estoy analizando. Esa resistencia es 2. Recuerda que se multiplica por la inversa de la resistencia. Ahora, este nodo no es necesario analizarlo porque entre este nodo y el nodo que tengo, que estoy analizando, no aparece ninguna resistencia. Es más, esta fuente de corriente ya la coloqué por aquí, así que ahorita ya no es necesario analizar este nodo. Solamente analizamos los nodos que comparten resistencias con el nodo que estoy analizando. Y ahí tenemos entonces la ecuación y ya tenemos el potencial en B, que es 13 voltios. Y entonces ya tenemos el valor que está acá, que es 13 voltios. Y de ahí tenemos el voltaje en esa fuente de 6 amperes, que es menos 4 menos 13, o sea menos 17 volt. Y con eso entonces terminamos este problemita. Como te das cuenta, es muy importante que elijas correctamente el nodo de referencia, por eso siempre analiza qué sigue después de elegir ese nodo. O sea, qué podemos hacer después. En realidad tomar ese nodo como referencia me facilita el problema o me lo complica. Hemos visto que si tomaba el de abajo me complicaba demasiado el problema. Era más fácil tomar el de arriba.